Muy buenas tardes chicos, aquí el profe Luis una ocasión más y esta vez hablaremos de las reformas borbónicas, una de las causas principales de la independencia de Nueva España. Comencemos con el contexto. Entre 1521 y 1700 gobernó la dinastía real llamada Habsburgo. Para mediados del siglo XVIII, esta dinastía llegaría a su fin con la llegada del primer monarca de origen Borbón, Felipe V, nieto del rey Luis XIV de Francia. Ahora, para que entendamos un poquito mejor el contexto, en España gobernaron dos casas o dos dinastías reales, los Habsburgo y los Borbones. Con la llegada de los Borbones, va a iniciar una serie de reformas que intentarán modernizar y centralizar el poder del Imperio Español. En ese entonces el Imperio Español estaba viviendo una crisis económica y política muy fuerte. Los Borbones llegarían, en el marco teórico, a solucionarlo. Estas reformas llegarán a Nueva España con el rey Carlos III. Este rey Carlos III estaba influenciado por las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas, en resumen, proponían que la razón sería el instrumento para transformar la realidad social, económica, política y cultural, es decir, la modernización. Ahora, en 1765 es nombrado como visitador José de Gálvez. ¿Qué es un visitador? Un visitador pues es un supervisor que se iba a encargar en ese entonces de observar y de supervisar, como su nombre lo dice, que las reformas borbónicas fueran aplicadas tal y como se establecía desde España. Una de las reformas borbónicas más importantes son o es sobre las intendencias, que consistía en dividir el reino en jurisdicciones llamadas intendencias, dirigidas por un intendente. Ahora, la característica de estos intendentes es que por lo general eran elegidos desde España. No eran criollos, no eran mestizos, no eran indígenas, eran españoles y tenían funciones de justicia, guerra, economía, hacienda y obras públicas, es decir, centralizar el poder en la figura de los españoles. En total, se crearon 12 intendencias en lo que era Nueva España: México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mérida, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid, Zacatecas, Guadalajara, Durango y Arizpe, actuales estados de Sonora y Sinaloa. Nuevo México, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y California siguieron funcionando como provincias, y el Reino de León y de Nuevo Santander con sus respectivos gobernadores, es decir, hay una transformación territorial. En materia fiscal, las reformas borbónicas fueron muy directas y muy específicas. En relación al cobro de impuestos, se ordenó que todos los centros recolectores pasaran al control de la Real Hacienda. Se contrataron funcionarios en estos centros para que se encargaran de cobrar y recolectar los impuestos comerciales y aduanales. La corona también dispuso que se grabaran ciertos impuestos en artículos, y también se decretó la creación de estancos o monopolios. En general, lo que quiere la reforma fiscal de los Borbones es lo siguiente: mejorar y aumentar la recaudación de impuestos y con ello sanear las finanzas públicas del imperio. Las reformas borbónicas también van a tratar el comercio. En 1770 se autorizó el libre tráfico comercial entre las Antillas, el Perú y Nueva Granada. Se abrieron puertos donde se comerciaba libremente y se crearon los consulados de Veracruz y Puebla. En 1789 se declara oficialmente el libre comercio para la Nueva España. Esto es súper importante porque le permitía a los Borbones aumentar
la producción de mercancías y, lo más importante, sacar provecho de eso. Pero también esto va a agraviar a un sector muy específico, los gremios. Las reformas borbónicas también van a afectar a la minería. Recordemos que la minería era una de las actividades comerciales más importantes para Nueva España. Imagínense, constituía el 66% de la producción mundial de plata Nueva España solita. Así que los Borbones se dieron cuenta de que necesitaban modernizar e innovar el rubro minero. Por consiguiente, se crea en 1784 el Banco de Avío, es decir, un fondo que permitiera la inversión e innovación en materia minera. También en 1793 se crea el Real Colegio de Minas en Nueva España, con el objetivo, pues claramente, de crear profesionistas que mejoraran la actividad minera. Esta reforma fue un éxito, porque para finales del siglo XVIII la minería ya se había recuperado. Se calcula que en Nueva España existían 3.000 minas, producían 25 millones de pesos anuales y ocupaban más o menos unos 15.000 trabajadores. Las reformas borbónicas también van a ser muy importantes en materia eclesiástica. Durante siglos, los jesuitas fueron una compañía religiosa que implementó un poder económico vastísimo en Nueva España, y me atrevo a decir que también en otros virreinatos. Imagínense, era tan vasto el poder de los jesuitas que en 1767 se ordena su expulsión de los territorios del Imperio Español. Ahora, el Imperio Español no solo veía la amenaza económica y el poder económico de los jesuitas, sino que también veía la amenaza que estos personajes estaban creando en la mentalidad de los criollos, ya que recordemos que los jesuitas, por lo general, educaban y adoctrinaban a los criollos. Estos optaron por medidas muy drásticas, como la enseñanza y la difusión del racionalismo y de la nueva filosofía llamada Ilustración. Esto va a fortalecer el pensamiento autonomista en las élites criollas, cosa que la corona española no debía permitirse. Una vez atacados los jesuitas, los Borbones también se vieron en la necesidad de reafirmar su poder real con respecto al poder eclesiástico. Para que se den una idea, para principios del siglo XIX se estipulaba que el poder económico de la Iglesia en Nueva España era tan vasto que controlaban el 50% de las tierras de labranza. Esa es una cifra brutal. Por consiguiente, los Borbones, con estas reformas, limitaron los privilegios que tenían los eclesiásticos, como exoneraciones fiscales, es decir, no pagar impuestos. La inmunidad con respecto a los tribunales civiles, es decir, que si un eclesiástico cometía un delito, no solo fuera juzgado por el tribunal eclesiástico, sino también fuera juzgado por un tribunal civil. Ahora, también se trató de implementar el retomar la educación por parte del Estado y quitarle un poquito del poder que tenían estos eclesiásticos en ese rubro. Se logró muy poco. En general, el descontento de ciertos sectores de la población con las reformas borbónicas es el catalizador de la independencia. Ejemplo, los puestos administrativos, judiciales y eclesiásticos, que eran claves, dejaron de ser accesibles para los criollos y fueron ocupados por peninsulares. Ahora, las reformas, como la reforma minera, la reforma comercial y la reforma fiscal, atacaron los intereses de las élites locales y por supuesto eclesiásticas. Así que esto estaba creando un cóctel perfecto para lo que sería en el siglo XIX los procesos de independencias y rebeliones, no solo en Nueva España, en general. Las reformas borbónicas
También traen puntos clave en la historia de la educación. Ejemplo, como ya lo habíamos platicado, en 1793 se crea el Real Colegio de Minas, con el objetivo de profesionalizar a la mano de obra, ¿vale? Y reactivar desde la perspectiva ilustrada, es decir, con avances científicos y tecnológicos de la época, la actividad minera. Recordemos que esto sí fue un éxito. Otro de los colegios, o en su defecto academia, fundada durante el gobierno de los Borbones, es la Academia de San Carlos, que en 1783 aparece y que enseñaba las disciplinas de las bellas artes como la pintura, la escultura, la arquitectura y el grabado. Lo más interesante de esto es que se intentaba que siguieran lineamientos y técnicas de academias europeas del siglo XVIII, como lo era el neoclasicismo. Aquí en Nueva España, la Academia de San Carlos fue fundamental, ya que se hizo una combinación entre el arte que venía de Europa y el arte que se manejaba y se estipulaba aquí en Nueva España. Otro de los institutos educativos que se crea en el periodo de los Borbones en Nueva España es el Real Colegio de Cirugía, fundado en marzo de 1768 y cuya finalidad era profesionalizar y centralizar la enseñanza de la cirugía en el territorio novohispano. Para que nos demos una idea con lo que hemos platicado en diapositivas anteriores, los Borbones buscaron modernizar el pensamiento y la educación. Ahora, esto no es fortuito. Si tú innovas en educación, a futuro, estas innovaciones en educación se verán proyectadas en las actividades económicas. Para que me entiendan, invertir en la educación es invertir en el futuro de las actividades económicas y generar de alguna u otra manera riqueza. Concluimos con un resumen generalizado. Las reformas borbónicas son la principal causa interna de la independencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque centralizaron el poder en los peninsulares, relegando de puestos claves o importantes a los criollos. No solo eso, expulsan a los jesuitas, le ponen ciertas trabas al poder eclesiástico y también le ponen trabas a los gremios y monopolios que existían anteriormente en Nueva España, creando una vez más, como ya lo habíamos dicho, el cóctel perfecto para las rebeliones. Apúntalo y finalizo. La independencia de Nueva España la podemos definir entonces como una revolución criolla, porque así lo establece la historiografía, ¿vale? Cuando se levanta Miguel Hidalgo en 1810, el 16 de septiembre, el lema era muere el mal gobierno, viva Fernando VII, es decir, no queremos quitar a Fernando VII, no lo desconocemos como tal, pero sí queremos quitar ese gobierno que ha centralizado el poder en los españoles. Fue un placer estar con ustedes una vez más y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.